En este video te voy a mostrar cómo crear la relación que puede existir entre dos tablas utilizando Laravel Lumen. Bienvenido a mi canal. Aquí encontrarás información que te ayudará a desarrollar tus habilidades dentro del desarrollo web. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear en principio una migración. Para esto le vamos a decir PHP Artisan y le vamos a decir que genere una migración que le vamos a llamar Create Expenses Table. Darle Create Expenses Table, pues bueno, en teoría aquí nos debió haber generado justamente la migración, y dentro de la migración, pues bueno, le vamos a generar algunas cosas importantes. En principio debe tener el campo de ID, así que se lo dejamos. Después de eso le vamos a mandar el table y le vamos a decir que necesitamos en principio una fecha, así que le vamos a poner a este campo de tipo date también la palabra date, es decir, el nombre del campo será date. Después de eso tenemos un tipo float, que en este caso va a ser el amount, es decir, la cantidad, y vamos a generar uno más que va a ser de tipo big integer, y a este big integer es uno de los primeros que necesito que le pongamos atención. A este le vamos a llamar category ID y le ponemos que es de tipo big integer porque justamente a la hora de estar generando las categorías, si ustedes observan, aquí nos dice que es de tipo big int. Entonces, esto es lo primero que debemos de hacer para que nosotros podamos relacionar justamente las tablas. Por defecto le pone una longitud de 20, así que se lo vamos a dejar igual. Y si observan, también aparece un campo que dice sin signo, un atributo que dice sin signo y que está activado. ¿Cómo hago esto? Le puedo mandar el método unSigned y listo, con esto ya lo generé. Voy a generar uno más que le voy a decir que este campo se va a llamar UserID con exactamente los mismos datos, que sea de big integer y que sea unSigned, puesto que voy a relacionar también mi tabla de usuarios. Después de esto voy a generar otro campo que va a ser de tipo boolean y se va a llamar repeat. Esto es por si ese gasto se repite. Y vamos a generar otro campo de tipo texto que le vamos a poner node, la palabra node, y por último pues los timestamps. Ahora, con esto lo que nosotros estamos haciendo es que estamos generando una nueva tabla, un nuevo esquema que le estamos llamando expenses, es decir, que le estamos llamando gastos, y van a tener estos campos. Sin embargo, algo adicional que le tenemos que decir es que las tenemos que relacionar las tablas. Para que nosotros podamos relacionar las tablas, podemos poner un campo table o una variable table y le vamos a decir que tenemos una llave que es foránea y que es la llave category-id. Esta llave foránea va a referenciar al campo ID que se encuentra en la tabla categories. Entonces, y por último, le vamos a decir que onDelete, es decir, cuando se elimine esto de la tabla, entonces que lo haga en cascada. ¿Qué le estamos diciendo aquí? Lo que le estamos diciendo es, yo en esta tabla que se llama expenses, que me la vas a generar, tengo un campo que se llama ID, pero este campo ID lo vas a relacionar con el campo ID de las categorías. Y una vez que ya lo tengamos, en dado caso de que este ID que está relacionado se elimine, pues entonces elimíname también todos los registros que puedan existir en la tabla expenses. Esto básicamente se tiene que duplicar, puesto que voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora para user. Entonces user ID va a referenciar el ID que viene de la tabla users y también en dado caso que trabaje en cascada. Entonces este va a ser nuestro esquema. Vamos a ver si todo funciona bien, así que simplemente le damos PHP Artisan Migrate y vamos a ver si se ejecuta. Ahí, como pueden observar, se ejecutó correctamente. Ahora, puede ser que en algunos casos, porque a mí también me pasó en algún momento, que se nos olvide ponerle, por ejemplo, el unSigned o que le pongamos integer en lugar de big int y nos genere un error a la hora de estar creando la migración. ¿Por qué nos genera un error? Porque recuerden que las bases de datos, para que se puedan relacionar dos tablas o dos llaves, es necesario que tengan el mismo tipo de datos, el mismo tamaño de campo y los mismos atributos, que en este caso sería el unSigned.
Designed. Entonces, ya con esto, si nosotros revisamos nuestra tabla y la actualizamos, nuestra base de datos, aquí ya tenemos justamente una tabla que se llama Expenses. Y ya con esto también tenemos nuestra relación generada. Así que, pues bueno, lo siguiente es que le vamos a tener que poner un modelo. Así que le vamos a dar PHP Artisan make model, y el modelo, recuerden que lo tenemos que llamar con mayúscula la primera letra y lo demás con minúscula y en singular. Entonces esto sería expense. Y listo, ahí nuestro modelo debió haber sido generado. Si nos pasamos a modelos, aquí podemos observar, y recuerden que simplemente le ponemos esta variable que es para que nos muestre los datos. Aquí le damos fill label, y en este caso pues justamente va a ser el date, va a ser el amount, va a ser el category ID, va a ser el user ID, también el repeat, y por último también sería el note, que son todos los campos que generamos a la hora de estar creando nuestra migración. Entonces ya tenemos aquí el modelo, ya tenemos aquí la migración, y recuerden que nos hacen falta dos pasos. El primer paso es crear un controlador y el segundo paso es crear nuestras rutas. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a decirle PHP Artisan make controller, y recuerden que también mayúscula expense controller, y listo. Y acuérdense de algo que les había dicho en los videos anteriores. Si yo no le paso ninguna flag, pues observen que aquí me lo manda totalmente vacío. Sin embargo, si yo, por ejemplo, le hubiera pasado la flag -r que viene de resource y esto no estuviera generado, déjenme eliminarlo aquí para que podamos hacer la prueba, pues aquí podemos observar que el expense controller ya me viene con todas las funciones tal cual lo teníamos antes. Bien, entonces pues esto simplemente es para que podamos trabajar. Ahora ya solamente me hace falta que yo ponga mis rutas. Voy a copiarme todas estas rutas de categories, las voy a duplicar y simplemente les voy a dejar un espacio para que estén un poquito más ordenadas. Así que, pues bueno, ya no van a ser categories, ahora van a ser expenses. Y ya no va a ser category controller, sino que ahora va a ser expense controller. Perfecto, entonces ya con esto ya utilizamos todas nuestras rutas y ya lo único que tendríamos que hacer sería empezar a generar los métodos para cada una de nuestras rutas, que en este caso sería el index, show, destroy, store y update. Si crees que mi contenido te aporta valor, te pido que me dejes un buen like y me dejes un comentario y que lo compartas, ya que esto ayuda al posicionamiento del mismo. Entonces vamos a ello, vamos a empezar a trabajar con esta parte. Me voy a pasar el expense controller y si ustedes recuerdan, pues bueno, justamente lo que hicimos en el video anterior, que vamos a poder repetir acá, es que podíamos empezar a copiar y pegar básicamente parte del código que teníamos antes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el index, así que este index lo voy a copiar y simplemente lo voy a pegar en esta parte de mi función index, y recuerden que ya no es category, sino que ahora es expenses, y recuerden también que no es category, sino que es expense, y este expense viene del model o del modelo, que si recuerdan, pues bueno, aquí nos dice que está indefinido, pero que no lo hemos mandado a llamar. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, esta es la ruta, así que simplemente la puedo copiar también y la puedo pegar aquí y cambiarle category por expense. Y listo, con eso se debería de quitar nuestro primer error. Y si observamos en el Insomnia, pues entonces en teoría ya deberíamos de tener nuestra primera ruta creada. Vamos a ver si esto funciona. Observen que aquí me dice que no se ha podido conectar el servidor. Obviamente esto es porque no lo he levantado, así que le digo PHP Artisan ser. Y listo, ahí ya está creado y vamos a ver qué error nos da. Aquí nos dice que el error simplemente es que el token ha expirado. Ok, entonces vamos a cambiarlo. Aquí nos pasa este token y simplemente aquí en All Expense, en los headers, le podemos mandar el encabezado. Y listo, aquí ya nos manda vacíos, ¿no? Este vacío, ¿por qué es? Pues bueno, es justamente porque no tenemos ningún registro dentro de esto. De hecho, vamos a agregar el primer registro. Le voy a decir que hoy, por ejemplo, la cantidad a lo mejor que sea de 20, la categoría que sea de 1, el user ID que sea 1, repeat 1 otra vez, y esto sería gastos generales. Y aquí create now y create now. Perfecto, entonces ahí ya aplicamos nuestro primer registro.
y si lo vemos, aquí nos da justamente nuestro primer registro. Bien, ahora, algo que es súper importante es que existen muchas formas de poder empezar a trabajar con estos métodos. La forma más sencilla, pues, es justamente mediante el modelo, utilizando el método all. Sin embargo, pues bueno, puede ser que por alguna razón yo quiera algunos campos o alguna vista custom o alguna vista personalizada a la hora de estar devolviendo información. Ejemplo, a lo mejor no solamente quiero que sea el ID de la categoría, sino que quiero que sea también el nombre, que me muestre también el nombre, o lo mismo para el usuario. No quiero que sea solamente el usuario, sino que me muestre también el nombre del usuario. Entonces, pues bueno, podemos hacer uso de algunas otras herramientas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a decir use y vamos a utilizar de Illuminate Support Facades el método o la clase DB, ¿sale? Y vamos a reemplazar un poquito justamente esto. Entonces, ahora le vamos a decir lo siguiente. En lugar de que use el modelo de expense, le vamos a decir que utilice DB. Y DB va a hacer referencia a la tabla, que en este caso se llama expenses. Bien, sin embargo, también le voy a decir que me haga un join a la tabla de usuarios. Y esta tabla de usuarios va a tener varias cosas. En principio, le voy a decir que el expenses punto user ID, es decir, el campo que se encuentra dentro de la tabla expenses, ¿sale? Va a ser igual a el campo users.id que se encuentra en la tabla, obviamente, de users. Entonces ya con eso ya tenemos esta primera prueba. De hecho, lo voy a bajar acá para que lo veamos un poco mejor. Adicional lo voy a duplicar porque tengo que hacer lo mismo para la de categories. Y le tengo que decir que categories va a ser igual al category ID y que sea igual, en este caso, category ID que sea igual al categories.id. Perfecto. Y después de eso le puedo decir que mediante un select seleccione todos mis campos de expenses, porque acuérdense que, pues bueno, necesito toda esta información, pero adicional le voy a decir que me mande de la tabla categories el name. Sin embargo, si ustedes observan, pues bueno, tengo un name dentro de users y tengo un name dentro de categories. Por lo tanto, le voy a decir has para que sea un alias y le diga que en este caso sea category-name. Y lo mismo para users. Users.name le voy a decir has username. Perfecto. Y ahora sí, punto y coma para poder retornar esto y que retorne el expense. Entonces vamos a hacer una prueba y si yo le doy clic acá, pues bueno, nos está agregando ahí algunas cositas de más. Vamos a ver qué nos pasó. Ah, sí, lo que nos pasó es lo siguiente. Observen que esto, pues bueno, es todos los métodos. Sin embargo, pues bueno, nosotros no necesitamos todos los métodos, sino que necesitamos específicamente el método get para poder obtener los datos. Entonces, pues lo único que nos hizo falta agregar justamente en esta parte de aquí sería get, que es el método para obtener los datos. Y si le damos aquí guardar, nos manda un error. Vamos a ver cuál es el error. Esto es porque aquí no se llama categories, se llama expenses. En expenses, perfecto. Vamos a guardar. Y ahí ya nos manda bien los datos y recordemos que aquí ya tenemos category ID, user ID, pero ahora ya nos manda tanto el category name como el username. Entonces, ya con esto ya tenemos nuestro primer método, que en este caso es el método index. Podríamos hacer lo mismo exactamente con los demás. Entonces, tenemos, por ejemplo, el método show. Así que nos copiamos este método show, nos pasamos al category, al expenses controller, perdón, y aquí simplemente lo mismo. No es category, sino que es expenses, es expense, y aquí no es category, es expense. Y todo lo demás quedaría exactamente igual. Category, expense. Perfecto. Entonces, si hacemos el uso de uno solo, aquí probablemente nos pida el token. Vamos a revisar. Sí, perfecto. Entonces, este token, que es el que acabamos de generar, lo podemos reemplazar. Y ahí nos dice que el expense not found, porque si recuerdan, le puse el número 2. Sin embargo, el expense es el número 1. Y aquí ya nos aparece esta parte. Perfecto. Entonces,
ya tenemos el show, ya tenemos el index. Ahora podemos aplicar otro, por ejemplo, que sería el de delete o el de destroy. Entonces, pues bueno, justamente podemos copiarnos lo mismo, nos pasamos al destroy y pasa exactamente lo mismo. Aquí sería expense y aquí en esta parte sería expense. Perfecto. Entonces ya con esto ya tenemos, recuerden que lo único que hacemos es del modelo, buscamos cuál es el ID que estamos trayendo, que nos traiga el primer registro, y si no existe el expense, entonces que le digamos que no existe en un mensaje de error, y en dado caso de que sí, pues simplemente lo eliminamos y le decimos que sea eliminado satisfactoriamente el expense con el ID que le estamos mandando. Entonces vamos a ver si esto funciona. Antes de eso, vamos a generar, por ejemplo, vamos a duplicar esto simplemente y aquí le vamos a decir, vamos a copiarnos este token porque recuérdense que el token está ahí, entonces aquí lo pegamos y le vamos a decir, por ejemplo, que se elimine el 2. Aquí nos dice user not found, a ver, a lo mejor lo copié mal, vamos a ver, entonces delete y aquí ya nos dice que el expense con el 2. Si le damos otra vez, ya nos dice expense not found y podemos observar que ya se eliminó justamente el registro. Perfecto, entonces ya casi tenemos completos nuestros métodos para poder trabajar. Ahora, otra cosa importante justamente que debemos de empezar a trabajar, pues es justamente la parte de el store, la parte del crear nuevos registros. Así que vamos a empezar a trabajar con ello. Aquí tenemos justamente la parte del store, así que pues bueno, vamos a pegarlo para que sea más sencillo y vamos a empezar a trabajar con esto. En principio, aquí nos marca que no tenemos category. Esto, recordemos que todo esto es expense. Recordemos que este no es category, sino que este es expense. Y aquí justamente le tenemos que mandar a llamar los campos de la tabla con los datos que le estamos enviando. Entonces, por ejemplo, el primer dato sería el date, el segundo dato sería el amount, el tercer dato sería el category. Y aquí vamos a hacer un primer cambio porque acuérdense que yo le quiero pedir el payload, es decir, yo le quiero pedir como lo envío, se lo quiero enviar como category. Sin embargo, en la tabla está como category ID. Por lo tanto, yo le tengo que decir que aquí debe de ser category ID. Lo mismo pasa para esta parte. Yo le tengo que decir que tenemos el user y no le quiero mandar solo el user, sino que va a la tabla user ID y podemos continuar. Entonces tenemos el repeat y tenemos el node y listo, perfecto. Entonces ya con esto, en teoría ya estaríamos registrando. Lo único que tenemos que hacer es nuestra validación. Recordemos que esto debe ser amount, por ejemplo, porque debe ser requerido. Le decimos que sea requerido y que sea de tipo numérico. Le decimos también que sea la categoría, tiene que ser requerido y que sea digit de 1, es lo mismo. Y en este caso el user, que también sería requerido y sería digit 1. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Ya en teoría todo lo demás debería estar exactamente igual. Así que quiero insertar un nuevo registro. Le voy a cambiar aquí la fecha a la fecha de hoy. Le voy a poner cualquier dato. Por ejemplo, categoría 1, user 1, repeat y node prueba. Perfecto. Entonces simplemente hay que copiarnos el token. Acuérdense que este token expira. Así que le damos insert. Nos pasamos para aquí, lo pegamos y si lo insertamos, aquí nos da un error que nos dice que valid digit doesn't exist. Vamos a revisar qué pasó y esto es porque no es digit, es digits en plural, digits. Perfecto, entonces aquí y ya lo tenemos creado y si actualizamos aquí pues ya nos damos cuenta que se acaba de generar nuestro nuevo registro. Perfecto, entonces una vez que ya tenemos todo este nuevo registro podríamos copiarnos la última parte que es la parte del update. De hecho observen que todo esto debe ser igual, lo único que es distinto es esta parte de acá. Entonces yo me puedo copiar esta parte de acá y en el update simplemente lo pego. Acuérdense, no es category, es expense. Acuérdense, no es category, no es el modelo expense y todo lo demás queda igual. Y si observan, pues ya lo único que tendría que hacer sería copiarme esta validación y pegarla aquí y también copiarme toda esta información porque es exactamente lo mismo y pegarla en este lado. La única diferencia es que mientras en uno creo un nuevo elemento para crear el objeto, en el otro solamente lo
obtengo, lo consulto para que yo pueda obtener los datos y después de eso voy reemplazando los datos. Entonces, vamos a ver si esto funciona, así que nos vamos a nuestro método update y aquí simplemente otra vez hay que copiar el token para actualizarlo. Update. Y aquí, por ejemplo, le puedo decir que el expense número 2, vamos a hacer esa prueba con el número 2 porque en teoría no lo tenemos. Ahí justamente nos da un error que podríamos validar, ¿sale? Pero sin embargo, si le damos al número 3, ahí sí ya nos los genera bien. Bien, ¿cómo lo podríamos validar? Pues de la misma manera que validamos los demás. Con esta partecita de aquí le podemos decir que si expense no sirve, entonces nos responda algo. Entonces otra vez, si no lo encontramos, ahí nos dice expense not found. Y listo. Ya nuestra ruta y nuestro controlador de expense ha sido creado. Esto es todo por el momento. Nos vemos hasta la próxima.